Mi nombre es Luis Jorge Campos y vengo a contarte mi vida. Yo nací en una familia realmente de media. No teníamos mucho, pero tampoco teníamos poco como para decir que éramos pobres. Y ya sabes que cuando uno nace y todas esas cosas, todos los paradigmas se los empiezan a implementar los padres. Siempre, cuando ya tuve, después de los 7, 8 años, lo que llamamos un poco más de conciencia, me empezó a encantar el dinero. Siempre, toda la vida me ha encantado el dinero. Y al principio uno lo ve, ay, dinero, dinero, dinero. Mira, cuando tenía como 7 u 8 años, mis papás me compraron un Atari. ¿Sabes lo que es un Atari? Es de estos juegos como un Wii o como de estos, un Nintendo, y para jugar videojuegos. Entonces yo estaba jugando videojuegos y en un punto dije, a los 8 años, dije, ninguno de mis amigos tiene un Atari. ¿Qué estoy haciendo? Y tenía un televisor pequeñito, un Sony. Y dije, no, lo puse en la sala de mi casa, le pedí permiso a mi mamá y empecé. En ese momento eran 2 colones, eran poquísimo dinero, centavos de dólar, ya hoy ni siquiera se fabrica esa moneda. Y empecé a mis amigos a alquilar el Atari cada vez que alguien quería jugar. Y como nadie en el barrio tenía un Atari, pues fue una sensación. Tenía filas de 10, 15, 20 chiquillos en la casa por querer jugar Atari. Y como nadie tenía experiencia y se les vencía rapidísimo, y dije, wow. Y hice mucho dinero para empezar con el Atari. Entonces empecé a monetizar y me di cuenta que a mí me gustaba hacer dinero, pero no me gustaba tanto el uno a uno. Entonces ya se empezaron a crear paradigmas con respecto a las creencias que yo traía, las creencias de mis hermanos, que eran, bueno, tienes que ganarte tú el dinero, tienes que trabajar duro por el dinero porque el dinero cuesta. Y llegaba a ese punto que yo era muy joven y hasta a mis hermanos les tenía que prestar dinero. Yo no entendía por qué. Entonces empiezo a avanzar en la vida. Mi mamá muere a los 11 años, que fue un impacto muy fuerte en mi vida porque yo estaba en un colegio de clase alta. Mi papá era profesor y al estar en un colegio pues recibía lo que tal vez ahora yo sentía un poco de bullying. Yo me sentía con procesos de humillación, con procesos, y esto nunca lo hablaba frente a una cámara, con procesos de humillación, con procesos de ansiedad. Yo me sentía realmente mal porque, por ejemplo, llegaba un día de la madre, iban todos los compañeros y yo no tenía madre. Y cuando yo veía que iban todos, a veces mi papá me decía, no, no vayas, porque mi papá trabajaba en el mismo colegio, no vayas porque para que no te sientas mal. Entonces yo me quedaba en la casa. Por ejemplo, esas son parte de las cosas. Cuando sigo pasando en mi adolescencia en el colegio, la verdad es que nunca fui un estudiante sobresaliente, siempre era un estudiante que yo sabía que que había de 7 para arriba sobraba. Y con eso yo tenía más que suficiente. Y nunca me interesó aprenderme muchas cosas de memoria. De hecho, esos libros porquería que hoy en día creo que lo único que hacen es ahuyentar a las personas a que lean cuando son más adultos, como Don Quijote, o ya había un montón de libros que ya ni recuerdo, o poemas y esas porquerías de pretérito pluscuamperfecto. Eso no sirve para nada en la vida, o fórmulas químicas, o realmente eso es información, acumula información, y juzgan a las personas por acumular información que no vale absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que soy un estudiante de 7 para arriba, entonces siempre me decían, quién sabe qué vas a hacer en la vida, qué vas a llegar a lograr. Y hoy me veo en retrospectiva y digo yo, bueno, por lo menos no quiero llegar a lograr lo mismo que me decían esos profesores. Entonces resulta que en quinto año también pasa un parteaguas, y ese parteaguas es que viene un trabajo de filosofía. Digo yo, me es muy fácil aprenderme todo, puedo aprender todo esto fácilmente. No me interesa tanto, pero lo puedo ver de una manera práctica.
¿Por qué de una manera práctica? Porque parte de los trabajos era realizar un documento con información que te hayas aprendido, y yo realizo el documento. Y les decía de manera práctica porque cuando realizo ese documento me doy cuenta de que ese documento yo lo puedo replicar. Y empiezo a vendérselos a mis compañeros como en $100 y se los vendo a 30 compañeros. Wow, en ese momento yo con 17, 18 años, haber vendido $3,000 en trabajos en que nada más en Word o en WordPerfect o eso, para los que tienen ya mi edad, se van a acordar qué es eso. En WordPerfect, cambiar el título, cambiar el tipo de fuente, lo mismo que haces, cambiar un poco el contenido, plin. Todo perfecto, ya tengo toda la plata, o sea, por eso siempre le prestaba dinero a mis hermanos y todo, yo siempre tenía mucho dinero. Y era parte de lo que me encantaba, y yo digo, ay, wow, aquí tengo un modelo de negocio. Empiezo y resulta que por un error de una compañera nos descubren, y la cabecilla de todo era yo, y mi papá era profesor de colegio, y ya era todo un burumbum, y ya llegaban las pruebas de bachillerato y te vas a quedar en quinto año y ya echaste tu vida a perder por eso, porque eres un traidor, no sigues los procesos, estás en un montón de mierdas que yo dije, no, por Dios. En ese momento había mucho nerviosismo, había muchas cosas, y a pesar de todo siempre llegan ángeles. Llegó una profesora mía, Mercedes, y Mercedes junto a mi padre en ese momento me dijeron, ok, como tú hiciste el trabajo en filosofía, tienes un contexto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tú no vas a estudiar nada de estudios sociales y cívica, que eran las dos materias que daban ellos, nada, vas a llegar al examen, vas a hacer lámpara de que hiciste el examen, no importa lo que te saques, y ese tiempo por favor dedícalo a estudiar filosofía. Y mi padre y Mercedes fueron realmente ángeles en ese momento. Y Mercedes no tenía nada, o sea, no tenía por qué ayudarme. No tenía, o sea, siempre hay personas que te ayudan y no quieren nada a cambio. Y así lo hice, y me dediqué a estudiar filosofía y a tragar materia como un idiota, como un loro, repetir. Viene el examen de filosofía y me saco un 78. Exámenes durísimos de muchísima materia. Y el profesor de filosofía, un hermano del colegio La Salle, nos dice en ese momento, sí, ya me di cuenta que tú hiciste el trabajo, te voy a aprobar a pesar de todo, hicieron un consejo de profesores, bla, 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 y paso la materia. Voy a bachillerato, y bachillerato lo hago, también pasé raspando y ya obtuve mi título del colegio. Pues llega y ya me voy para la universidad, no sabiendo qué estudiar. Pues entre varias cosas de la vida, mi hermano es arquitecto y decido estudiar ingeniería civil. Creo que me gusta la construcción, me gusta, y empiezo a estudiar, pero cuando empiezas a estudiar realmente no sabes qué quieres en la vida, no sabes cómo puedes ayudar y no sabes cómo puedes hacer muchas cosas. Empiezo a estudiar ingeniería civil y bien, empiezo a conocer personas. No pude entrar a la universidad estatal, a la universidad de Costa Rica, que era la universidad más prestigiosa del país, sino que tuve que ir a una privada porque no pasé las pruebas de unas pruebas como que hacen de intermedio, y realmente me sentí muy frustrado porque todos iban a la Universidad de Costa Rica y yo tenía que ir a una universidad de garage, una universidad privada, que no eran tan grandes como lo son hoy en día. No, el negocio de las universidades no estaba tan desarrollado como hoy. Y bueno, empiezo ingeniería civil, es lo que hay, empiezo. Y cuando empiezo, bueno, ya voy conociendo personas. Ahí conozco a Tatiana, que es mi esposa hoy en día, después de 26 años, todavía estamos casados. Empiezo y Tatiana queda embarazada cuando yo tengo 2 años de carrera universitaria. No puede ser, ya se viene todo el mundo encima, que qué vas a hacer de la vida, que eres un perdedor. Hubo gente que nos dijo que nosotros éramos la generación de la desesperanza. ¿Te imaginas lo que puede ser a un joven de 20 años decirle que éramos la generación de la desesperanza? Todo el mundo completamente nos dio la espalda. Nosotros no teníamos nada, o la ayuda que recibimos fue mínima.
todo el mundo, nadie nos quería ayudar con nuestra hija, teníamos que estudiar, no teníamos trabajo, yo no tenía trabajo. Entonces en ese momento ya yo venía haciendo unos trabajos ocasionales, esporádicas, que eran con unas bolas de ping pong que pintábamos con spray, con unas pinturas con Ciner muy olorosas, y se utilizaban en los casinos. Y resulta que eso que se utilizaba en los casinos, nosotros lo pintábamos. Pues por varias cosas yo empecé a gestionar el negocio, yo empecé a comprar los suministros, yo empecé a hacer el producto, yo empecé a hacer el marketing, porque yo le decía, yo trabajaba con mi hermano y yo le decía, mae, ¿por qué no vamos y vendemos? Hay muchos casinos, ¿por qué no vamos y vendemos? Y él no quería salir a vender porque él era arquitecto y él no podía darse el lujo de vender. Es lo que yo creo hoy en día. Y entonces me doy cuenta que yo empiezo a gestionar todo ese negocio. Yo incluso, como ya les he contado y tienen contexto, siempre me gustaba tener plata y siempre tenía plata ahorrada para comprar lo que yo quería. Y nunca me metí en vicios, en drogas, en alcohol, en mujeres, en absolutamente nada. Mi única pasión era buscar formas en las que yo pudiera generar más dinero. Esa es mi pasión. Y pues resulta que con esa pasión yo me doy cuenta que ese negocio podemos ser más rentables. Y un día él me dice, es que me dijo el dueño de un casino que por qué no hacían las felpas para los casinos, porque eso tiene cierta duración de 2, 3, 4, 6 meses, dependiendo de la mesa, dependiendo del horario del casino, de la ubicación de la gente, etcétera, y necesitan estar cambiándolo, y eso lo traen de Estados Unidos. Me gusta. El problema que tienen no es la tela, el problema que tienen es el tipo de impresión para que la tinta no se caiga con las cartas, con las fichas, etcétera. Ok, perfecto, voy a estudiar el tema. Y en ese momento resulta que empiezan a caer trabajos de lo de las bolitas y yo me doy cuenta, digo, yo no necesito a este mae, yo no lo necesito. Yo tengo una necesidad ahora con mi hija, con mi esposa, tengo necesidades, no tengo trabajo y la verdad es que él no quiere hacer nada. Hasta yo le decía, vamos a vender, y al final yo tenía que entregar el dinero. Entonces fue una situación que me fue incomodando, me fue molestando, hasta que un día dije, no más, de ahora en adelante, este contrato de aquí para adelante es mi contrato, y si él quiere vender, pues que venda él por su lado, y él vende por su lado, y el que se deje su plata, yo me deje mi plata. Eso nos llevó a una enemistad como de 10 años, que en realidad, conociendo lo que conozco hoy en día, me di cuenta que era es un principio de vibración, es un principio de correspondencia. Yo doy y yo recibo, y él no quiere dar, entonces él quiere recibir. No, las cosas en la vida no son así. Las personas que no dan nada no reciben nada, y las que dan mucho reciben mucho. Por eso en la Biblia se dice, al que mucho tiene, más se le dará, y al poco que tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Y no solo hablo de dinero, no solo hablo de trabajo, también hablo de problemas. Las personas que tienen muchos problemas van a seguir generando más, es un estado de vibración. Y